Continuamos en Entre Líneas, vamos a hablar ahora de las cuestiones económicas, ¿no? Que han ganado mucho protagonismo en las últimas semanas, obviamente a partir de todo lo que está ocurriendo. Bueno, desde abril en el mercado cambiario, con las corridas que comenzaron allí. Pero ya ha intensificado durante agosto, ¿no? Hizo un impasse allí por julio, el dólar, y después, claro, tomó un envión nuevamente que llevó al gobierno incluso a replantear, a proponerle replantear al fondo un nuevo acuerdo y demás, cosa que está en pleno tránsito por estas horas. Bueno, y en el medio, medidas económicas. Hablamos hace un rato con Julio Titarelli, medidas que impactan en el transporte. Quita de subsidios, ¿no? Así es, medidas que impactan a los exportadores también. El gobierno que apuró las metas de equilibrio fiscal que tenía pensado llegar en el 2020 para el año próximo. Bueno, y en eso está, mientras discute con gobernadores, mientras, bueno, anuncia una batería de medidas y mientras negocia con el fondo. De todo eso vamos a hablar porque estamos vía Skype con David Miazo, el economista jefe de la Fundación FADA, a quien ya estamos saludando. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gonzalo y Marcos, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, gracias por estar allí. En términos generales, ¿cómo estás viendo el panorama económico? Parece muy complicado de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, cualquiera sin ser economista se da cuenta que es bastante complicado. Tenemos un combo de cuestiones estructurales, de déficit fiscal, déficit externo, lo cual hace que falten dólares. Y a eso se le suma la desconfianza y algunos fantasmas de posibilidades de impago y algunas de ese tipo de cosas que hace que se redoble la desconfianza, y eso se traduce en caída del precio de las acciones, de los bonos, y en la suba estrepitosa del dólar que hemos visto, que después termina también repercutiendo, y lo vamos a ir viendo todos estos meses subsiguientes, por supuesto, en la inflación. Entonces es una situación complicada que después lleva al gobierno a tomar algunas de las medidas que ha tomado, pero también con esta erosión del salario y de los ingresos producto de la devaluación y de la inflación, también lleva a que muchos sectores sociales estén muy complicados en términos económicos. Entonces también va recalentando el ambiente social, como para resumirlo en pocas palabras. El nivel de inflación, David, ¿va a seguir al mismo ritmo, teniendo en cuenta que a la vez, como decías, hay una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, por lo tanto de la gran mayoría de la población, y por lo tanto el poder de compra es mucho menor en un contexto recesivo? Mira, arrancó el año con el dólar a 18, con una perspectiva de un 25%. En el último reporte que hace el Banco Central, en base a las consultas a consultoras y economistas, a cerca de 50 economistas y consultoras económicas, que lo publicó ayer, pero que corresponde a hace más de una semana, hace 10 días, los consultores ya estimaban 40%. Y Duhovne, en la presentación que hizo el lunes, en un pie de página, había tomado el Ministerio de Economía para hacer las estimaciones que hizo una inflación del 42,5%. O sea que vamos a estar en el 40 y algo, seguramente, cerrar este año, y hay que ver cómo eso se traslada al año que viene. El panorama para adelante, si se logra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿se despejan las dudas? ¿Qué tan relevante puede ser esta renegociación de algo que había sido acordado hace muy poco tiempo, ¿no? Mira, acá creo que hay varios temas. Por un lado, en la negociación específicamente con el fondo. Por un lado es esto de despejar el fantasma del default. Argentina, la verdad, que tiene unos compromisos de deuda para estos próximos años que son manejables, que ya eran manejables, pero ante esta desconfianza, ante lo que están rindiendo los bonos, se veía difícil renovar los bonos, las letes y ese tipo de cosas. Entonces ahí había un fantasma del default, que el gobierno intenta despejarlo con dos medidas. Por un lado, diciéndole al fondo, adelantame la disponibilidad de los fondos para el año que viene. Entonces, si no podemos conseguir absolutamente nada en el mercado, están esos fondos disponibles. Y por el otro lado, esta idea de ir a una reducción total del déficit fiscal, por lo cual reduce la necesidad de disponibilidad de fondos. Entonces, con esas dos medidas
intenta atacar la parte de este fantasma del default que impacta en el precio de los bonos. Y por el otro lado, y en el rendimiento de los bonos, cuánto hay que pagar una provincia, una empresa o el gobierno nacional para acceder a fondos en el mercado internacional y en el nacional. Eso por un lado. Y por el otro, que ahí estaba la idea de por qué iba a viajar Caputo, que al final no viajó el vicepresidente del Banco Central, es que cuando se hizo el acuerdo con el fondo dijo, bueno, yo les doy los dólares, pero no los usen para venderlos todos los días en el mercado para contener el dólar. El tema que de 25 que estaba en el momento de la negociación con el fondo se iba a ir a 40. Entonces acá el Banco Central quedó limitado en las normas que se firmaron del acuerdo a solamente hacer las subastas y no intervenir de manera directa en el mercado, porque lo cierto es que el tipo de cambio subió todos estos días con muy poco dinero negociado en el mercado mayorista, que en épocas normales el Banco Central hubiese metido dólares y se hubiese mantenido más tranquilo. Entonces, la segunda parte de la renegociación era esto de disponer de más herramienta para que el Banco Central pueda todos los días intervenir. Y de hecho, ayer, por primera vez desde el acuerdo del fondo, que ya lleva más de 3 meses, el Banco Central intervino de manera directa. Fue la primera vez en los últimos casi 4 meses que el Banco Central intervino de manera directa. Así que estas dos cosas son los puntos centrales. Más disponibilidad para actuar contra el dólar para que no se siga disparando, y más disponibilidad de fondos en el 2019 para despejar cualquier duda de impago. David, ¿cómo ves, en tu rol de economista de FADA, la decisión de reinstaurar las retenciones a las exportaciones, tanto de materia prima como de productos ya manufacturados? Mira, yo creo que ahí, y discutimos con los socios de FADA, dos caras de la moneda. Una cara que es que claramente los derechos de exportación son un impuesto que desincentiva las exportaciones, que es justamente lo que el país necesita, porque a los dólares los generás de manera genuina produciendo y exportando, o los tenés que salir a pedir a alguien, antes del mercado internacional, ahora el fondo. Entonces, cualquier tipo de impuesto que atente contra las exportaciones es un impuesto que no sirve. Y de hecho ningún país del mundo los pone, de hecho ponen reintegros a las exportaciones o algún tipo de subsidios para impulsar las exportaciones. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que claramente se entiende la emergencia económica y se entiende que que el gobierno tiene esta necesidad de cerrar el déficit para despejar cualquier duda que pueda espiralizar la crisis. Y por el otro lado, que también hay muchísimos sectores sociales más vulnerables que no llegan a fin de mes. Entonces, se entiende que a los sectores que se han visto en algún punto beneficiados por la devaluación, si bien podemos discutir que en el caso del campo gran parte de los insumos están dolarizados, entonces el beneficio de la devaluación no es tan directo, pero se entiende que haya que sacarles a unos para darles a otros, dada la situación de crisis económica. Y creo que si uno mira la reacción en general de los productores, a diferencia de otros momentos cuando se subieron las retenciones, hay como una mayor aceptación, no de nuevo porque el impuesto sea bueno, sino porque también se entiende la situación macroeconómica y socioeconómica en la que estamos. Recién hablabas de la devaluación y de los beneficios que esto puede llegar a traer relativos a la producción, especialmente de granos. ¿Cómo termina siendo ese balance entre devaluación y suba de retenciones? ¿Termina dando igualmente un saldo positivo para los productores? Mira, en los primeros números que nosotros hemos hecho, el saldo es negativo, medido en dólares, que es como se mide normalmente la rentabilidad de una hectárea, termina dando negativo, sobre todo el balance, sobre todo el mayor impacto se da en maíz, ya que en soja el salto es de un 2%, pero en maíz el salto es de un 10%, la diferencia con los derechos de exportación que tenía antes.
Vamos a estar afinando estos números una vez que se estabilicen algunas de estas variables, porque hoy con todo el movimiento es muy difícil hacer un número que sea representativo, pero en los primeros números el balance termina siendo negativo. Si impacta más en maíz, estamos en problemas en la región, ¿no? En el sur de Córdoba. Sí, bueno, el departamento de Río Cuarto es el principal departamento productor de maíz a nivel nacional, y obviamente pega más. Y bueno, también desde FADA, por ejemplo, siempre defendimos que se le saquen las retenciones al trigo y al maíz en particular, porque además de la ecuación económica está la ecuación de la sustentabilidad del suelo, donde es necesaria la rotación con estos cultivos, y algo que había hecho la eliminación de los derechos de exportación y de los cupos a la exportación fue justamente promover. De hecho, este año, si todo acompaña, vamos a tener también una cosecha récord de trigo. Entonces, los beneficios de haberla sacado estaban a la vista. Pero bueno, de nuevo, la situación también apremia y se dan estas cosas que nadie planeó y nos encontramos en esta nueva situación. ¿Puede haber algún beneficiado con esto? Pienso en los productores de cerdos que por allí estaban en momentos complicados por el precio del maíz que se ha ido por las nubes. ¿Va a descalzar algo el tema de las retenciones, el valor interno de los granos y beneficiar a aquellos que agregan valor aquí adentro de esos granos? Mirá, si lo comparás con el dólar de 40, claramente le genera alguna mejora, porque la verdad es que había complicado mucho la devaluación a la ecuación del sector lechero, del sector de engorde de ganado bovino, del sector aviar, porcino, los había complicado bastante, sobre todo a los sectores como el lechero y el porcino, que las exportaciones implican una parte muy chica de su producción. De hecho, en el porcino es prácticamente cero respecto a la producción total. Entonces, le pega de manera directa a la devaluación y no la pueden aprovechar. El sector bovino, como cerca del 10% de la producción se exporta, puede aprovechar una parte vía exportación. Pero, para resumirte, tomando en cuenta un dólar de 40, claramente, o de 38, claramente le genera una mejora. Si tomás el dólar de 25, claramente esta mejora no lo alcanza a equiparar por la pérdida que tuvo. No sé si me llego a explicar bien. Perfectamente. David, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Nos vamos a una pausa. Enseguida vamos a hablar de la situación del empleo. Así es. De los trabajadores, los despidos y las medidas que se están tomando desde los gremios para tratar de contrarrestar los efectos que se están generando en cuanto a pérdida de poder adquisitivo y de empleos. Ya volvemos. La Municipalidad de Río Cuarto y el EMOS, junto al Gobierno provincial y nacional, están construyendo la nueva estación depuradora de aguas residuales. Te recordamos que es fundamental hacer un uso correcto y responsable del sistema de desagües cloacales domiciliarios. Recuerda que no está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Es aconsejable usar cesto de basura en el baño para evitar arrojar residuos al inodoro. Evita arrojar a través de los resumideros restos de comestibles, grasas, aceites, hierba y café. Los desagües cloacales domiciliarios están previstos para recolectar agua proveniente de los sanitarios, de la higiene personal, del lavado de ropa y vajilla y de la preparación de alimentos. Sumate vos también a cuidar nuestra infraestructura por un mejor servicio para todos. En EMOS estamos trabajando por un mejor servicio. Ente Municipal de Obras Sanitarias. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación.
trabajo en equipo y efectividad. Transporte Ciudad de Río Cuarto sigue sumando centros de expendio y recarga de tarjeta para su mejor atención, comodidad y rapidez. Los esperamos en los diferentes puntos de la ciudad. Transporte Ciudad de Río Cuarto. Con Naranja, comprá en todos los súper e hiper del país. En Plan Z, 3 cuotas 0 interés. Todos los días, todo el año. Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar.